Antes de comenzar ofreciendo una definición de lo que nosotros en esta asignatura vamos a entender por tecnología educativa, bien estará realizar una revisión histórica que nos permita comprender por qué diferentes etapas ha pasado, digamos, esta disciplina del área de la didáctica y organización escolar. Y lo primero, a la hora de analizar esa evolución histórica, es que tanto lo referente a su denominación como a su naturaleza y definición, es una disciplina, digamos, bastante reciente. Aunque esto va a entrar en contradicción cuando yo posteriormente empiece a ver, digamos, los diferentes momentos de evolución histórica de la tecnología educativa. Siempre han existido dos grandes perspectivas de verla, desde una perspectiva micro, incorporación exclusivamente de tecnologías de la información y la comunicación, a una perspectiva macro, es decir, diseñar completamente el sistema educativo. Es una disciplina que ha ido evolucionando. Si ustedes ven manuales, digamos, de los años 50, de lo que se entendía por tecnología educativa, no es lo que hoy entendemos por esta disciplina. Nunca en la tecnología educativa ha habido un único paradigma que ha sido el imperante, sino que ha habido diferentes paradigmas y la tecnología educativa ha ido evolucionando en función de la evolución de estos paradigmas y ha evolucionado desde la fascinación por los medios hasta la elaboración de los materiales didácticos y la preocupación de cómo nosotros incorporamos estos materiales educativos, estas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros queremos ver la evolución histórica de la tecnología educativa, podríamos diferenciar 5 grandes momentos. Unos momentos iniciales, que son los que yo les comentaba anteriormente, un segundo momento donde la tecnología educativa se asocia bastante con la incorporación de los medios audiovisuales en el contexto educativo. Un tercer momento donde la tecnología educativa se asocia bastante con la psicología conductista y con tecnologías que emanan de ella, como por ejemplo la enseñanza programada. Un cuarto momento del enfoque sistémico y un quinto momento que será en el que nos encontramos actualmente, que bueno, empiezan a aparecer nuevas orientaciones, nuevas perspectivas y nuevas formas de entenderlo. Si nosotros nos vamos a la tecnología educativa, van a ver ustedes que muchos de los conceptos que nosotros utilizamos actualmente pues vienen también, digamos, del ámbito de la historia de la educación. Así, hay algunos historiadores de la tecnología educativa que indican que los primeros tecnólogos de la educación fueron los sofistas. ¿Y por qué? Pues porque fueron los primeros que tuvieron un método educativo, acuérdense, la mayéutica, es decir, cómo yo dialogando con mi estudiante puedo llegar a construir el conocimiento, y también los sofistas fueron los primeros que establecieron que la educación podía ser una profesión. Hay otras personas que también señalan como esos precursores a Comenio. Tengan ustedes en cuenta que en las obras de Comenio escribió un libro que se llama Orbis Censarium Pictum, que en el cual él indicaba que las personas podían aprender a través de las imágenes. Y las imágenes, los medios audiovisuales, la tecnología multimedia, siempre ha sido, digamos, uno de los escenarios de utilización de esta tecnología educativa. También hay otros que señalan a Fray Tomaso de Campanella, porque en su momento escribe un libro que es La ciudad del sol, que más o menos lo que indica es que, bueno, construye una especie de columna como la columna de Trajano en Roma, donde a través de, bueno, escultura persigue y dice que las personas pueden aprender una serie de conocimientos. Por supuesto también Rousseau, en el sentido de que en su obra El Emilio pues establece que como lo verdaderamente importante es hacer girar el sistema educativo para que el estudiante aprenda, que será un concepto que nosotros movilicemos en la tecnología educativa, y también Sorday, que es el primero que realiza investigaciones sobre recursos tecnológicos, en concreto con el recurso tecnológico de aquella época, que era el libro de texto, y cómo incorporando imágenes en los libros, pues las personas podían, digamos, recordar más o menos información. Estos serían lo que algunos historiadores de la tecnología educativa ubican como los precursores. Pero en realidad la tecnología educativa como tal comienza sobre el siglo XX y comienza
siendo igual a medios audiovisuales. Hay un autor, que es Kauffman, que comienza un artículo de la historia de la tecnología educativa indicando en el comienzo eran los medios, señalando con él que son las tecnologías lo que hacen que esta disciplina comience a nacer. Y la filosofía que subyace bajo esta perspectiva es que si un docente cuenta con buenas herramientas tecnológicas, pues la enseñanza podría ser una enseñanza de calidad. Ahí tienen ustedes en la pantalla una de las primeras definiciones que se ofrece sobre tecnología educativa, y es del año 1941, donde este autor dice que la tecnología educativa son los cambios en la conducta resultantes de la aplicación en la escuela de materiales como los siguientes: el cine, mudo sonoro, los periódicos escolares, la imagen fija que puede ser vista directamente o proyectada y vista en forma de diapositiva, las filminas, los materiales de museo, las láminas, mapas, gráficos, etc. Es decir, los cambios conductuales resultantes de la aplicación de los materiales que en aquel momento, en 1941, existían. Esta fuerte presencia de las tecnologías nos lleva a diferenciar dos grandes formas de entender la tecnología educativa: tecnología en la educación y tecnología de la educación. Cuando nosotros hablamos de tecnología en la educación, lo que nos referimos es a incorporar medios audiovisuales, medios tecnológicos a las acciones y a las instituciones educativas y a las acciones formativas. Cuando nosotros hablamos de tecnología de la educación, nos vamos a referir más a situaciones de diseñar, de planificar lo que puede ser el sistema educativo. Y aquí tendremos que diferenciar dos grandes momentos. El primer momento, toda la tecnología estaba centrada en el hardware, en el componente duro de la tecnología, y después las preocupaciones empezaron a incorporarse en el software. Yo puedo tener muchos equipos de vídeo en los centros educativos, pero si no tengo películas, si no tengo materiales que proyectar con ellos, pues posiblemente esa tecnología no servirá para nada. Hay un segundo momento de desarrollo de la tecnología educativa que viene marcada por la penetración de la psicología conductista de Skinner, que fue el padre, digamos, de la teoría conductista, de la teoría del refuerzo, estímulo, etcétera, etcétera. Es más, en su momento Skinner escribe una obra que la denomina Tecnología de la enseñanza y que la tienen ustedes en la biblioteca. Y también llevó a cabo una de las concreciones de esta tecnología, pues la enseñanza programada. Y desde aquí la tecnología educativa ya se define de otra forma. Se define como la aplicación en el aula de una tecnología humana que pretende la planificación psicológica del medio basado en las leyes científicas que rigen el comportamiento, con unos modelos de conductas planificados y que a priori se consideran deseables. O dicho de otra forma, la tecnología educativa es lo mismo que aplicar los principios de la teoría conductista del estímulo y refuerzo a las conductas en el ámbito de la formación y la enseñanza. Ya no es la aplicación de los medios audiovisuales, sino la aplicación de esos principios. Y uno de los desarrollos más fuertes fue la enseñanza programada. Por tanto, aquí ya el énfasis desde esta perspectiva no se sitúa tanto en la tecnología a incorporar, sino más bien en la conducta que nosotros queremos modificar y en las técnicas de refuerzo que nosotros aplicaremos para ello. Y como les he dicho, todo eso se concreta en una tecnología concreta que es la enseñanza programada, que inicialmente se hacía con una serie de máquinas, pero después, por ejemplo, se hizo bastante con fichas y se incorporó a los libros de texto y a los materiales educativos. El siguiente momento histórico viene marcado por el enfoque sistémico. Y en realidad lo que en su momento se va a perseguir desde esa filosofía es cómo nosotros podemos analizar los diferentes componentes del sistema educativo, profesor, materiales educativos, alumnos, horario, etcétera, etcétera, y como eso es un sistema, organizarlo para que ese sistema sea completamente eficaz y alcance los objetivos que nosotros hemos previsto.
Ahí tienen ustedes una definición de la tecnología educativa desde el enfoque sistémico, que es la definición de Shawin, que dice que la tecnología educativa es un medio que permite organizar, comprender más fácilmente y manejar las múltiples variables de una situación de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de aumentar la eficacia de este proceso en un sentido amplio. O dicho de otra forma, ya no es incorporar medios, ya no es incorporar principios de la teoría del aprendizaje conductista, ya es aplicar la teoría del enfoque sistémico, es decir, cómo organizar todas las variables que nosotros tenemos para hacer que ese sistema educativo sea eficaz y alcance los objetivos propuestos. Por tanto, desde esta perspectiva, la habilidad del aplicador de la tecnología educativa, la habilidad del maestro, si ustedes quieren, la habilidad del profesor, ya no va a estar tanto, digamos, en cómo sabe manejar tecnologías, cómo sabe aplicar elementos digamos, de refuerzo y de recompensa, sino bien estará en el dominio de técnicas instrumentales y medios para ser capaz de diseñar sistemas situacionales e instruccionales. Es decir, combinar los diferentes elementos que tiene a su disposición, físicos, conceptuales y humanos, con el objeto que lleguen a alcanzar los objetivos que se ha propuesto, digamos, ese sistema educativo, analizando y evaluando las decisiones adoptadas y comprendiendo el marco donde éstas se aplicarán y qué limitaciones en ese proceso de aplicación nosotros nos hemos encontrado. Y aquí surge también otro tipo de componente, que es el componente del hardware. Si ustedes ven ahí en la pantalla, en la tecnología pasada estaba, bueno, fundamentalmente mucho hardware, poquitos elementos de software, poquitos programas. Empieza ya en la tecnología presente a incorporarse un nuevo componente que es el componente del hardware. Es decir, qué acciones organizativas nosotros hacemos con el componente del hardware y con el componente del software para que el sistema tecnológico funcione. Y este autor de esta propuesta, que es Dobrov, señala que en la tecnología educativa del futuro, los tres componentes, hardware, software y hardware, tienen que tener, digamos, la misma importancia. Les pongo un ejemplo. Si ustedes van al aula de informática y están los programas y está el hardware, pero no hay un componente organizativo, es decir, una persona que está prevista por el sistema, que abra el aula, que, digamos, mantenga los ordenadores limpios de virus, etcétera, 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 ese aula de informática no se puede utilizar. Hay un componente de hardware, hay un componente de software, pero, digamos, las medidas organizativas no se han previsto. ¿Y en qué momento nos encontramos actualmente? Pues empiezan a aparecer, pues, una serie de nuevas visiones. Y lo primero es que la tecnología educativa ha ido evolucionando desde perspectivas centradas exclusivamente en dimensiones técnicas y estéticas de los medios hasta considerarla más como la ciencia del diseño. Ya veremos nosotros en otra parte de la unidad qué es lo que nosotros vamos a entender por tecnología educativa. Pero ya aplicar la tecnología educativa no es incorporar meramente instrumentos tecnológicos, sino ser capaz de diseñar con esos instrumentos tecnológicos escenarios potentes y escenarios significativos para el aprendizaje. Es también donde se empiezan a analizar y darnos cuenta de una serie de errores que se han cometido anteriormente. Por una parte, la falta de concreción. Fíjense ustedes que nos hemos encontrado desde perspectivas micro, exclusivamente incorporar tecnología, a perspectivas macro, diseñar el sistema educativo completo. Ha habido, por tanto, pues en algunos casos bastante amplitud y ya veremos nosotros los problemas que esa amplitud ha tenido en el contexto científico europeo y más concretamente español. Y también no podemos olvidar que la tecnología educativa ha estado marcada por diferentes disciplinas, psicología, enfoque sistémico, teoría organizacional, etcétera, etcétera. Y lógicamente los cambios que se han producido en esta disciplina han repercutido en cambios en, digamos, la tecnología educativa. Y es un momento también donde, en vez de ir más hacia adelante a proponer nuevas formas y demás, es un momento de revisar desde un punto de vista teórico-conceptual las decisiones que previamente se habían adoptado. Y también aparecen nuevas formas, nuevas teorías de fundamentación.
Por ejemplo, en toda la teoría, en la psicología, que estuvo bastante, digamos, influida por la psicología puramente conductista, ahora empiezan a aparecer otras perspectivas, la perspectiva más cognitiva o toda la perspectiva constructivista o la perspectiva conectivista actualmente de Siemens. Y se empiezan a tener en cuenta otras teorías de aprendizaje, como por ejemplo la teoría del aprendizaje rizomático, la teoría del aprendizaje ubicuo o la teoría del aprendizaje invisible. Todo esto hace que cuando nosotros hablemos de tecnología educativa estemos hablando, por una parte, de un término vivo, porque ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Hablemos también de un término polisémico, porque ha habido diferentes formas de entenderlo. Hablemos también de una disciplina que algunas veces ha sido contradictoria, porque ha habido formas completamente distintas de entenderlo. Ha habido también ha sido una disciplina que ha ido adquiriendo bastante significación en la historia y en los momentos actuales la tiene más, en el sentido de que las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento clave de la sociedad del conocimiento. Y ha sido un término también integrador porque ha incorporado, digamos, diferentes disciplinas.